Por ti y por todos tus compañeros, el título del libro, que a su vez trata de convertirse en una herramienta para luchar contra el acoso escolar. Entre sus páginas encontramos 9 relatos con actividades para sensibilizar y prevenir el bullying. Todo esto con una doble vertiente: por un lado denunciando el dolor de los que sufren este acoso escolar y por otro ofreciendo recursos para intentar acabar con él. Y de este libro vamos a hablar esta mañana con Pedro de la Rosa, que es uno de los coautores de este libro, Por ti y por todos tus compañeros. Señor de la Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por venir. Bueno, un libro que, como decíamos, su principal objetivo es luchar contra el acoso escolar, pero ¿por qué surge? ¿Qué los motivó a llevarlo a cabo? Todo surge por la labor de su coordinador, de David Pobes, que en Castellón pues realizaba una labor social y sin ánimo de lucro, tratando de realizar talleres y charlas para combatir el acoso escolar. Y una de sus ideas o de sus sueños era el poder realizar un libro que tuviera relación con ello y poderlo publicar e introducirlo en institutos y colegios. De ahí fue fichando poco a poco a distintos autores a través de redes sociales, autores que no se conocían entre sí, la mayoría de ellos, y hasta que al final pues creó un grupito muy interesante de autores, algunos que ya habían publicado, otros noveles, otros que no habían hecho nada al respecto, solamente pues escribir en redes sociales, como era en mi caso. ¿Y cómo llegó hasta usted, hasta Pedro de la Rosa? Pues uno de los componentes de ese grupo, creyendo que todavía había hueco para uno más, pues me fichó a mí en último lugar. De hecho son todos de Península, excepto yo, soy el único canario del grupo, ¿no? Bueno, de hecho un libro que llega a nuestro conocimiento gracias a las redes sociales, porque precisamente uno de los miembros, coautor de este libro, se puso en contacto con nosotros a través de Buenos Días Canarias, a través de las redes sociales, para decirnos: oye, que tenemos uno de nuestros autores ahí en Canarias, que queremos que lo entrevisten, que promocionen este libro, Por ti y por todos tus compañeros. Y hoy está aquí Pedro de la Rosa, y de hecho también invitamos a nuestros televidentes a que participen con sus temáticas y que nos las hagan llegar. En cualquier caso, hablamos de un objetivo que pretenden cumplir. Sobre todo, ¿a qué personas pretenden llegar? Por un lado, los relatos son relatos duros, realistas, desde el punto de vista del acosado, lo que siente, lo que sufre, lo que padece, con lo cual pretendemos en alguna medida pues servirles de consuelo, pues que se sientan un poquito arropados, no se sientan tan solos en este tema, pero también están vistos desde el prisma del acosador, sus motivaciones, su confusión, su miedo, que también lo tiene. Y otros puntos de vista, como pueden ser de profesores, padres, desde un mediador externo, como es el caso de mi relato, o también incluso desde adultos que han echado la vista atrás de su época de instituto y están repasando lo que vivieron en su momento como acosado o perteneciendo al grupo acosador también, con lo cual tratamos de tocar todos los palos, todos los elementos de un posible conflicto de acoso. Y hacia ellos van dirigidos, pero también va dirigido hacia la comunidad educativa, hacia el profesorado, hacia los centros, para que lo puedan utilizar como una herramienta. ¿Y cómo es posible ponerse en la piel de todas esas personas que forman parte de los protagonistas de estos 9 relatos? ¿Son ustedes, los coautores de este libro, personas que han convivido con el acoso escolar de alguna manera? Yo creo que de alguna manera todos hemos convivido en nuestra etapa, o bien en primera persona o bien siendo testigos de algún capítulo, y si no, tenemos la desgracia de que hoy en día está tan latente y es una lacra tan actual, que nos nutrimos de lo que hemos visto, de lo que sentimos, de lo que vemos en el día a día, y es demasiado sencillo, es más fácil de lo que parece poder ponernos en la piel de ellos, porque o lo hemos vivido o sabemos de gente que lo ha tenido que padecer. Su relato en concreto tiene que ver toma como protagonista a un mediador externo que quizás tiene que mediar en un conflicto entre quizás la familia del acosador y la familia de la víctima. ¿Qué nos podrías contar, sin contarlo del todo, sobre el papel del mediador externo? Son relatos cortos, o sea que poco se puede contar sin desvelar. Pero bueno, sí, cada uno de los autores trataba de tocar un elemento diferente para hacerlo variado, para que llegáramos a todos los puntos importantes, y a mí me tocó, yo consideré
que la figura de un mediador podía ser interesante para tratar de resolverlo y evitar los conflictos entre la familia de acosado, familia de acosador, el propio profesorado, y la figura es un mediador que no es bien visto por ninguna de las partes. Y sin embargo pues trata de paliar y de ayudar esta situación antes de que llegue a convertirse en traumática o en trágica. Me imagino que este libro también intenta reflejar cómo es la situación de las familias, incluso de los centros escolares, que cuando se ven ante una situación de este tipo no saben cómo actuar. Se hablan de protocolos, pero al fin y al cabo a la hora de ejecutarlos, familias y centros escolares se sienten prácticamente perdidos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que los protocolos hay que llevarlos a cabo, están para cuando sucede algún conflicto, alguna situación en extremo, pero y hay que ejecutarlos, hay que llevarlos a cabo con firmeza además, pero sobre todo lo que falta mucho es la prevención, y en ese sentido es lo que tratamos de actuar. Introducir, lo ideal del libro sería que entraran en las aulas, que estuvieran en las clases, que se leyera, pero tanto de este libro como de cualquier otro que trate sobre la misma temática. De hecho, en él aparece al final una bibliografía sobre más libros que tratan sobre el acoso escolar, o una filmografía también. O sea que lo ideal es tener herramientas como ellas para poder tenerlas en clase, sea leído, sea tratado como un trabajo de clase, y quizás un protocolo interesante fuera el de la prevención, el de tenerlos, el de debatir, hacer charlas, hablar sobre los relatos y bueno, incluso en él, como digo, hay actividades, hay herramientas para que al final de cada relato haya preguntas y respuestas, trabajos en grupo, individuales, en pareja, de forma que, bueno, que los profesores tengan sugerencias, propuestas para poder ser utilizadas a lo largo del curso, en un momento puntual, en un trimestre o al finalizar el curso. Incluso al finalizar el libro se propone poder hacer, escoger algún relato y teatralizarlo, o hacer un cortometraje, un vídeo, cosas así, un plan de elaboración en caso de que encuentren una situación de conflicto, de acoso escolar, cómo actuar, propuestas y ayudas y formas de visibilizar este tema, y incluso pues de crear un buzón anónimo o realizar careos con la dirección, con profesores, con mediadores, de forma que sean los propios chicos quienes se impliquen en el tema y los profesores pues sean sus supervisores y quienes los coordinen. O sea que bueno, por un lado los relatos tratan de ayudar, de consolar y de servir como apoyo, y por otro las herramientas, las actividades lo que procuran es que se lleve a cabo ese protocolo de prevención, que creo que es lo que más falta y lo que más es necesario. Lo importante es buscar esa receptividad por parte de los chicos y chicas cuando lean este libro, hablando de esa receptividad a la hora de ser empáticos con otras personas que puedan estar sufriendo el acoso escolar, y sobre todo que esto da pie a que esas denuncias aumenten, porque muchos por miedo a represalias pues no denuncian. También hablando del papel del testigo, que como usted decía antes, quizás estas experiencias se vivían en el pasado siendo testigo de otras situaciones, pero es importante y es clave la figura del testigo a la hora de denunciar este tipo de casos. Sí, es una figura más, hay relatos en la cual pues, resalta esa figura, es una figura clave, y hay muchos casos que no se conocen porque el testigo no dice nada y el acosado tampoco, por vergüenza, por miedo. Entonces el testigo es una pieza fundamental, que sea clave en esto y realmente deje de ser silencioso y se implique. Y sepa que no sienta alivio porque no le toca a él, porque le puede tocar en cualquier momento, y debe ser empático y debe ponerse en su lugar y deben tratar de ayudarse entre todos. Es una cuestión de educación al fin y al cabo, y de respeto y de tolerancia, con lo cual, bueno, pues creemos humildemente que el libro puede ayudar, y si estos temas son tratados en clase como se merece, como lo que son, como problemas serios, no como cosas de chicos, son cosas de todos, de los que callan, de los profesores, de los alumnos y de la comunidad educativa, de la consejería, etcétera. Y además porque el acoso escolar ha evolucionado con el paso de los años. Antes se quedaba el acoso escolar quizás en el centro, era una tortura volver al centro el día siguiente, pero es que ahora el acoso escolar son las 24 horas del día. Te la llevas a casa, exacto. Con las nuevas tecnologías, pues lo que sufres in situ en el centro, pues se acrecenta luego en la calle o en casa. Entonces, bueno, no sé si vamos a peor, pero está claro que está creciendo y que es
acoso 2.0, ¿no? Y bueno, hay un libro ya por último que nace con una vocación solidaria, señor de la Rosa, ¿no? Sí, los derechos de autor de los 9 participantes son a beneficio de la Fundación ANAR de Apoyo al Niño, con lo cual nosotros no hemos cobrado nada por ello, sino que todos nuestros derechos de las ventas que se produzcan por el libro, por la editorial CSS, irán a parar a la Fundación ANAR. De resto, pues quiero decir que también tiene un prólogo del Premio Planeta, Santiago Posteguillo, y epílogo de artista multidisciplinar que también ha sufrido acoso y bueno, pues creo que está bastante completito. Bueno, pues un libro para tener sobre todo en las bibliotecas escolares, también las familias en sus casas y que los menores accedan a este tipo de lectura. Pedro de la Rosa, que es uno de los que participan de este libro, por ti y por todos tus compañeros. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas Buenos gracias. días. Encantado.